¿Qué opinas sobre este tema? Queremos escuchar tus comentarios. No pierdas más tiempo. Ingresa a micomunidad.com y conoce nuevos amigos de tu misma fe. Suscríbete y comienza a ser parte ya de nuestra comunidad. Micomunidad.com. ¿Tendrá el polémico monumento de la ONU alguna conexión con la bestia del fin de los tiempos? En diciembre de 2021, se colocó una estatua frente al edificio de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York. La imagen parece una especie de león o leopardo con alas y colores en tonos de arco iris. Se dice que la obra de arte es un guardián de la paz y la seguridad internacionales. La imagen es consistente con el estilo de sus creadores, los artistas mexicanos Jacobo y María Ángeles. Vea abajo. Para la mayoría de la gente, la estatua fuera de la ONU no tiene nada de especial. Hay muchas esculturas e instalaciones artísticas únicas en lugares públicos de todo el mundo. Pero algunos cristianos se sienten incómodos con la extraña combinación de ubicación, características y nombre de la pieza. Por separado, esas cosas serían casi irrelevantes. Combinada, la estatua evoca referencias bíblicas al fin de los tiempos. Eso ha llevado a algunos creyentes a preguntarse si la estatua es una señal más del fin de los tiempos. Se han asociado 3 pasajes particulares de las Escrituras con la estatua del guardián de la paz y la seguridad en el edificio de la ONU. Daniel capítulo 7 versículos 2 al 4 relata una visión de bestias, que representan gobiernos. Uno está representado con un cuerpo como un león y alas como un águila. Apocalipsis capítulo 13 versículo 2 se refiere simbólicamente a una bestia que Satanás le dio poder y autoridad. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 3 habla del fin de los tiempos cuando la gente dirá, hay paz y seguridad, solo para experimentar una ruina inesperada. Obviamente, una estatua que se asemeja a las imágenes de los últimos tiempos, erigida en la sede de un organismo mundial cooperativo, nombrada con una frase directamente relacionada con el Apocalipsis, despertará sospechas. No es extraño que los cristianos vean algo como la estatua de la ONU y se pregunten qué significa. O al menos preguntarse qué pensaban los responsables cuando se creó e instaló la estatua. Dicho esto, el sentido común sugiere que la estatua del guardián de la paz y la seguridad internacionales, junto al edificio de las Naciones Unidas, probablemente no sea el objeto exacto visto por Daniel y John. Ambos escritos describen muchas bestias, muchas imágenes y casi todas esas descripciones son representaciones simbólicas de otra cosa. La declaración de Pablo en Tesalonicenses no se trata tanto de un lema literal como de que el mundo piensa, falsamente, que están seguros, solo para ser sorprendido por el regreso de Cristo. También es muy poco probable que el anticristo sea tan torpe y poco sutil en sus métodos. Lo más probable es que la estatua del guardián de la paz y la seguridad internacionales en las Naciones Unidas no tenga ningún significado espiritual en particular. Sin duda, es una combinación desafortunada de nombre, ubicación y apariencia. Por lo menos, es algo que probablemente debería haberse notado y abordado antes de que se develara la estatua. Cuanto más singular sea un conjunto de coincidencias, más razonable es preguntarse si la conexión es deliberada. Pero la coincidencia puede seguir siendo solo coincidencia de todos modos. Si la estatua en la ONU es un precursor vago o un cumplimiento literal de la profecía bíblica, no cambiaría nada. Los cristianos están destinados a servir, predicar y trabajar fielmente, sabiendo que todos los eventos del fin de los tiempos son fijos y forman parte de los planes inmutables de Dios. El estatuto se hace eco de elementos de la profecía de los últimos tiempos, intencionalmente o por ignorancia, y eso al menos es un recordatorio de lo poco que el mundo sabe o se preocupa por la palabra de Dios y sus planes. ¿Qué opinas sobre este tema? Queremos escuchar tus comentarios. No pierdas más tiempo. Ingresa a micomunidad.com y conoce nuevos amigos de tu misma fe. Suscríbete y comienza a ser parte ya de nuestra comunidad.